versículo 12. Y dice así la palabra de nuestro Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Le invito a que ore conmigo y que incline su rostro. Amantísimo Dios, te damos gracias en esta mañana. Ponemos en tus manos este tiempo en el cual vamos a escudriñar tu palabra, y te pido, Señor, que abras el entendimiento de cada uno, Señor, aquí en la congregación, que sea tu Espíritu Santo el que redarguya y dé entendimiento a cada vida. Mi vida en tus manos, Señor, límpiame si fuera necesario, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, póngase cómodo, póngase cómoda. Hoy, hermanos, terminamos el ciclo de predicaciones que nos llevó 4 meses, un cuatrimestre, que abordamos el tema de la tentación. No sé cuántos de ustedes tienen sus notas. Siempre he invitado a la congregación que sea una congregación que anote lo que Dios le habla a su vida, que corrobore lo que escucha. De esa manera Dios hablará a cada una de sus vidas. Hoy es la última predicación en cuanto al tema de la tentación, y el tema es soportando la tentación. Soportando la tentación. Esta es la última predicación de este tema. Estoy seguro que todos, Dios nos ha hablado, ¿verdad?, en relación a la tentación. Nos ha hablado en diferentes áreas, cómo identificarla. Ya Dios nos habló que la tentación inicia primero en nuestra mente. Es en la mente donde se dan las tentaciones. Es ahí donde se da la batalla, en la mente. Martín Lutero dijo que no podemos evitar que los pájaros vuelen en la cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Es decir, no podemos evitar que vengan pensamientos a nuestras mentes, pero sí podemos evitar que ese pensamiento haga nido. Y recordemos, si logramos irnos por esa línea, ¿qué pasa en un nido? Pues viene un ave, pone su huevito, y luego después de un tiempo, ese huevito da un fruto, ¿cierto? Nace algo de ahí. Y eso que nace, pues vuela y logra culminar lo que inició en algún momento ese nido. Entonces, en el área espiritual es de igual manera. Entonces, yo espero que después de estos 4 meses haya estado claro en cada uno de nosotros la tentación, cómo podemos enfrentarla, cómo tenemos que identificarla, porque, hermanos, en la medida que nosotros vayamos conociéndonos y sabiendo en dónde están las mayores tentaciones para nosotros, y logremos identificarlas y nos afiancemos de Cristo, vamos a madurar y a crecer en el Señor. Recordemos que fuimos llamados para ir creciendo conforme a la imagen y el carácter de Cristo. Amén. Bien, encontramos aquí en Santiago un pasaje. Esta epístola también ya la estudiamos por los martes. Fue una de las primeras epístolas junto con la epístola de Filemón. Y esta epístola es muy rica, tiene una enseñanza grande, y encontramos cómo Santiago, después de hablar acerca de soportar las pruebas y las circunstancias, llega al versículo 12 y dice: bienaventurado el varón. Ahí también entiéndase mujer. La palabra en griego incluye a los dos sexos, a los dos géneros. Y inicia con una bienaventuranza. Esa palabra bienaventurado tiene su significado makarios, que significa extremadamente feliz. Feliz en gran manera, dichoso. Dice por ahí una definición que hay que felicitar. ¿Usted se ha dado cuenta cuando alguien culmina en su carrera una etapa, termina una licenciatura, termina una maestría o termina una etapa en la secundaria o en la primaria, y cuando pasa al frente y recibe su diploma, ¿cómo le dicen a esa persona? Felicidades. Lo felicitamos porque él concluyó una etapa en su vida. Siempre que se concluye algo es digno de felicitarle. Entonces aquí en el texto habla en esa línea. Son felices, dichosos, pero también tenemos que felicitar a los hombres o las mujeres que soportan, ¿qué dice, hermanos?
la tentación. Le voy a invitar a que me acompañe a una cita y deja allí Santiago 1:12, Primera de Pedro 2:20. Primera de Pedro 2:20. El apóstol Pedro dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué es lo que está aquí diciendo Pedro? Bueno, si tú haces algo malo y por eso malo que hiciste te meten a la cárcel, pues te lo mereces, ¿no? Hiciste algo malo, vas a cosechar. Recordemos que Gálatas dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Eso va a cosechar. Entonces, Pedro dice: ¿qué gloria es si has pecado, si mentiste, si por la mentira te castigaron, te corrigieron con vara? Pues te lo merecías. Y lo soportáis. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Quiere decir que si haciendo las cosas bien, de alguna manera recibamos retribución contraria por el mundo o por la gente que no conoce a Dios, pues esto es digno, dice aquí el apóstol Pedro. Esto es digno porque haciendo las cosas buenas, por ejemplo, ser honestos, hoy la honestidad solamente queda en un discurso, pues no lo viven. Y somos los cristianos llamados a ser honestos. Es parte del fruto del Espíritu. Entonces, Pedro dice: esto ciertamente es aprobado si por lo bueno o haciendo las cosas buenas sufrís. Le voy a invitar ahora sí que regresemos al texto que leímos, Santiago 1:12, y vamos a estudiarlo con la palabra de Dios. La palabra dice: bienaventurado el varón, ahí es mujer, hombre, que soporta. Esa palabra soportar, hupomeno, es en el griego, y significa permanecer, significa quedarse, significa resistir. Una vez más, esa palabra soportar tiene una definición más amplia y se define como permanecer, quedarse, resistir. Entonces el texto dice que bienaventurado o feliz es el hombre o la mujer que resiste la tentación. Todos enfrentamos tentaciones, pero son felices aquellos que cuando tienen enfrente una comida familiar, por decirlo así, una comida familiar, y llegó el compadre, llegó la comadre, y después de comer ponen enfrente las cervezas, el vino, y a usted le dicen: ¿sabe qué? Échese una. Y está ahí la tentación para algunos. Para otros no. Tómese una, compadre. Vamos a celebrar. Si tú soportas, si tú resistes, eres feliz. ¿Sabe por qué? Porque agradó al Padre. Le dijo no al mundo, pero el Padre está contento con los hijos que saben permanecer en la tentación. Los jóvenes, cuando se van a casar, aquí hay jóvenes que están en el proceso, se están desarrollando, y llegará el momento que se van a casar. Y siempre van a ver en sus vidas dos tipos de mujeres: la que es cristiana y la que no es cristiana. La tentación va a estar en escoger aquella que no tiene temor a Dios. Y déjenme decirle un consejo, jóvenes y jovencitas. Cuando llegue el momento en su vida de formar una familia, escúchenlo, procure y asegúrese que esa persona tenga temor de Dios y ame a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si ama a Dios y tiene temor de Dios, lo va a amar a usted. Si esa persona, ese hombre, esa mujer, no tiene temor de Dios, no ama a Dios, mucho menos va a tener con usted un compromiso. Pero la tentación va a estar en escoger o determinar cuál va a ser la persona con la cual vas a formar una familia. El mundo nos vislumbra y hoy marca una tendencia. Buscamos los rostros agraciados, aquello que sea bueno, pero muchas veces ahí está la tentación, porque la belleza se acaba. ¿Cierto, hermanos? ¿Hermanas?
y lo que queda es la persona. Entonces, dice el texto que son felices los que soportan, los que permanecen, los que se quedan cuando llega la tentación. Esto es muy importante. Voy a invitarle a que vayamos a Lucas, y dejo un apartado ahí. Vamos a ver Lucas 9:41. Lucas 9. Y aquí encontramos un pasaje, Lucas 9, versículo 41. Pero yo le voy a dar lectura desde el 37 para que entendamos el pasaje, porque es un momento en el cual Jesús sana a un endemoniado. Dice, el día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu lo toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Dice el 41. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Fíjese cómo calificó a la generación de aquel entonces. Incrédula y perversa. ¿Cuál es lo contrario de incrédulo, hermanos? Creer. Lo contrario de alguien que no cree, pues es el que cree. ¿Sabe cuál es el problema el día de hoy? Que hay una generación incrédula en las cosas de Dios. No le creen a Dios, le creen al hombre. Esto no es algo nuevo, esto viene desde hace tiempo, hace siglos. La generación es muy incrédula, no cree, y perversa. Allá habla de desviación en lo moral. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Fíjese lo que dice Jesucristo. Vi una generación que dice, hermanos, incrédula y perversa. ¿Sabe qué hizo Jesucristo? Él no le corrió a esa generación. Él soportó y permaneció hasta cumplir la voluntad del Padre que le había encomendado a él. En el sentido, en cuanto a la tentación, encontramos nosotros que cuando nosotros permanecemos en Cristo Jesús y confiamos en su promesa y en su palabra, Él va a traer hacia nosotros una gran bendición. Primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 9. Primero a los Corintios 4, versículo 9. Dijimos que la palabra soportar es permanecer, es resistir, es aguantar, es quedarte firme. El apóstol Pablo escribe a la iglesia más carnal que haya existido en el primer siglo. No hubo otra iglesia tan carnal como los corintios. Había muchos dones, pero había mucha gente en la chuleta, que todo lo llevaban a las emociones. Y escribe esto: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Por qué espectáculo? Porque en aquel entonces ser cristiano era denigrante. ¿Cómo que voy a seguir a Cristo? Bueno, nosotros lo vivimos. ¿A poco para mucha gente no somos espectáculo nosotros? Que nos reunamos los martes y los domingos. Ahí están los cristianos reunidos y nos señalan con el dedo. Y ahí van los santurrones, como que van a aprender. Y esto no es nada nuevo. Dice el 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, a nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Fíjese la condición del cristiano en aquel entonces. Hoy usted, y aquí creo que todos tenemos una casa, ¿verdad? Tenemos un techo. Eres bendecido por Dios. Te dio un techo. Esta gente, los cristianos de aquel entonces, sufrían.
Eran rechazados y no tenían una estabilidad en esta tierra. Pero aún así no negaban a Cristo. Dice el versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. ¿Y qué, hermanos? ¿Sabe cuál es la tentación cuando te maldicen? Dicen en el mundo, botellita de Jerez. Porque el cristiano así es. Hoy alguien te dice algo y nos enciende la carne. Te dijo algo la suegra, el suegro, y nos ponemos como agua para el chocolate. Pero los cristianos, cuando tienen la tentación de decir de igual manera lo que nos dicen, dice Pablo, cuando nos maldecían, los bendecíamos. ¿No es mejor, hermano? Dios te bendiga. Es que ustedes son esto. Dios te bendiga. ¿Sabe qué, hermano? Cuando hacemos esto como cristianos, estamos en paz con Dios. De mí se han dicho muchas cosas y se dirán. Mi trabajo no es defenderme, mi trabajo es predicar de Cristo, y Él tomará las cosas en su lugar. Un día me dijo Dios, van a hablar de ti muchas cosas, dice ahí. Procura que no sean ciertas. De lo demás, yo me encargo. Tú dedícate a predicar la palabra. Pero la Biblia enseña que los maldecían y ellos bendecían. Padecemos persecución y nos echamos a correr. ¿Sabe que la tentación está, hermanos, que cuando sufrimos persecución es botar la toalla? No, es que yo tengo problemas con mi suegro, con mi suegra, ya mis cuñados no me quieren hablar, ya mis vecinos me dicen que soy esto y lo otro. ¿Sabes qué? Mejor ya no voy al templo. Estamos en paz. La tentación está ahí, que cuando tengas la persecución, lejos de que corras, resistas y te quedes firme. Dice que soportamos. 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser, ¿qué dice, hermanos? Hasta como la escoria. Esa palabra escoria significa la basura en griego. Y eso, hermanos, cuando nos aplican calificativos fuertes, está la tentación de regresarles, porque sabemos que no es así. Pero no está en nosotros el rechazarlo de esa manera. Por eso dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón y la mujer que soporta la tentación. El desecho de todos. 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Fíjese, hoy Dios nos recuerda esto, hermanos, como hijos. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Siempre estará en nosotros, hermanos, la tentación de contestarles como ellos nos dicen, pero tenemos que ser de un nivel más alto. Hay que bendecirlos, hay que soportar. El mundo va a venir contra nosotros, va a venir el mundo, el diablo, a ponernos tentaciones, pero somos llamados a soportarlas, a resistir, a aguantar y a permanecer como hijos de Dios. Dice el versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 ayos, ahí esa palabra ayos son maestros, en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me ¿qué? Imitéis. Fíjense. Hoy leemos las epístolas del apóstol Pablo y es un hombre que uno dice, yo quisiera llegar a ese nivel. Un hombre de Dios con carácter, determinado en el Evangelio, sin doblez. ¿Sabe que la palabra imitar ahí viene del griego mimo? ¿Sabe lo que es un mimo? ¿Sí? El que imita al otro, tal cual hace uno, hace el otro. Somos llamados a imitar a Cristo, hermanos. Si somos cristianos, somos llamados a imitar a Cristo. Cuando Él estuvo a punto de ser entregado, Él dijo, Padre, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero no se haga
mi voluntad, sino la tuya. Cuando tenga la tentación, Señor, ayúdame. Me cuesta esto, me es difícil, pero quiero ser igual que Cristo, que siempre obedeció e hizo la voluntad del Padre. ¿Cuántos saben que el ejemplo arrastra? ¿Sí? El ejemplo arrastra. ¿Cuántos aquí de los papás y de las mamás le pueden decir al hijo, hijo, imítame a mí como yo imito a Cristo? Tenemos ese ejemplo para decirle con carácter moral y decirle, ¿acaso a mí me has visto titubear? Tenemos que imitar a Cristo. Somos llamados. Dijo el apóstol Pablo, me imitéis a mí. Dijo Pablo en Filipenses, como yo imité a Cristo. Entonces vamos a regresar al texto. Santiago 1:12, vamos allá con la siguiente palabra. Que soporta la tentación. La palabra tentación, peirasmos, en griego, tiene dos definiciones, hermanos, que van de la mano y no se pueden separar. Peirasmos significa tentar algo deseado que te aparta de Dios, pero también significa prueba. Es decir, cuando somos tentados, vamos a ser incitados a hacer algo que va en contra de Dios, pero también va a ser una prueba en cuanto nosotros podemos soportar después de conocer de Dios. Como pueblo de Dios hemos recibido conocimiento de la palabra de Dios, ya sabemos cómo conducirnos. En cada problema o circunstancia, Dios espera que lo que tú sabes de Él, lo pongas a prueba y crezcas. Pero también está la tentación, que cuando tengas enfrente, cedas. Pero si la prueba tú la soportas, alcanzarás madurez en Cristo. Vamos a ver un ejemplo para corroborarlo. Génesis, capítulo 39. Génesis 39. Entonces, tentación tiene dos definiciones paralelas que no se pueden separar. Desear ir por las cosas que van a ir en contra de Dios, porque se pierde la comunión. Y la otra es prueba. Y aquí encontramos un ejemplo muy especial y quizás muy conocido de muchos de nosotros, el caso de José. José fue uno de los hijos de Jacob, vendido por sus hermanos. Fíjense qué tipo de hermanos tenía José. Lo vendieron. Pero donde fue José, Dios siempre lo bendijo. Dios siempre estuvo con José. Y ahí entendemos lo que dice Romanos 8:28. Que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Aunque la familia de repente no nos acepte, Dios siempre cuidará de sus hijos. Y encontramos a José, que después es vendido a Potifar. Y encontramos que él le da un lugar importante. Se lo estoy parafraseando para no tener mucho tiempo en el capítulo 39. Entonces, él encuentra gracia. Vamos a leer unos versículos. El 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Cuántos quieren tener hijos así como José? Que todo lo que él hace, Dios le da gracia para que emprenda y sea próspero. Fíjense que aquí prosperidad no es economía, lo habla en todas las áreas del ser humano. Entonces, imagínense, este José tiene gracia de Dios y comienza a bendecirlo, y todo lo que él hace comienza a ser prosperado. Pues ¿quién lo va a echar, verdad? Es una bendición tener una persona así, eficiente en todas las cosas. El 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Jóvenes, las mujeres del mundo van a poner los ojos sobre ti. ¿Lo sabías? Sí. Las mujeres que no son cristianas van a poner los ojos sobre ti.
y te van a codiciar y te van a desear. Y también las jovencitas. Van a ver jóvenes de allá afuera que van a verlas a ustedes. Pero esas intenciones, si no hay temor a Dios, no hay amor de Dios, dice la Biblia que no te unáis en yugo desigual. ¿Sabe por qué? Porque después de eso, nada es igual. Y si no, pregúntele a las personas ya mayores de edad que se casaron con alguien que no es cristiano, ¿cómo les va? Hay sufrimiento, hay dolor, porque no son compatibles. Entonces la mujer puso los ojos en José. Ahí pone los ojos, es que lo miró con personas, con ojos de mujer, y dijo, duerme conmigo. ¿Qué le dijo? Fíjese qué mujer tan aventada, ¿verdad? Y él no quiso. ¿Él no qué, hermanos? Sabe que regularmente se lo comenta alguien del mundo y van a decir, ¿a quién le dan pan que llore, verdad? No. José tenía convicciones. Él conocía a Dios. Para los hombres es una tentación esto. ¿Y cuántos hombres han caído? Porque no hay comunión con Dios. Entonces José se mantuvo y dijo, no. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Fíjese. Era cuidadoso este hombre. Todo puedes tocar, José, menos a mi mujer. Todo puedes hacer menos a mi mujer, no la toques. Era una tentación para José, pero también era una prueba. Si él confiaba en Dios y soportaba la prueba, vemos en Génesis que él alcanzó grandes cosas, porque Dios nunca lo dejó. ¿Se imaginan un José que cayó y se fue con la mujer? ¿Sabe qué le hubiera pasado? Lo hubiera matado. Hoy cuántas personas no encontramos o leemos en los periódicos, en la televisión, cuántas personas han muerto por andar con la mujer ajena o con el hombre ajeno. José dijo, no lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a continuar con el pasaje. El versículo 10, el 9. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande? ¿Qué, hermanos? ¿Me ayuda? ¿Es un mal poner los ojos en la mujer ajena? ¿Usted qué cree? ¿Sí, hermano? Tenga cuidado entonces con la tentación. Dice el versículo, y pecaría contra Dios. ¿Contra quién? ¿Y se da cuenta José, un hombre que conocía de Dios, tenía temor, verdad? Hay gente que cuando hace esto, hermanos, ni siquiera piensa en Dios. José sí. Por eso era el consejo. Un hombre o un joven con temor de Dios sabe guardarse. Así podrá encontrar allá afuera muchachas que le digan cosas o le inciten. Si él teme a Dios, ¿sabe qué? No le va a ser infiel a su esposa. Ni a usted, jovencita. Porque tiene temor a Dios. Igual a usted, jovencito. Si usted tiene una novia o una futura esposa que es cristiana y teme a Dios, aunque allá afuera se la amontonen o le digan, le va a ser fiel a usted. ¿Sabe por qué? Porque tiene temor de Dios. Aunque no dijeron amén, es amén. Dice el 10. Y hablando ella a José, de vez en cuando. No, esta mujer era insistente, hermano. O sea, no perdía tiempo. Todos los días allí estaba. Imagínense, hermanos. Y esto nos enseña algo, un principio. Ponga atención. Hay tentaciones de todos los días. Es decir, van a haber en tu vida etapas en las cuales vas a encontrarte al compadre todos los días. Compadre, echémonos una. Y el siguiente día, compadre, ahora sí. Y vas a todo el tiempo el compadre invitándote una cerveza. Pero tenemos que ser como José y decirle, no quiero.
¿Sabe cuál es el problema hoy en el ser humano, hermanos? No sabemos decir no. Pero hay que decir, ¿sabe qué? Compadre, soy cristiano y no tomo. Aunque te dejen de hablar. Entonces, todos los días, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió, es decir, lo agarró y le dijo, ven para acá, José, tú eres mío. Así es la tentación, hermanos. Hay momentos que es como el vendedor. ¿Los ha visto? Que tocan la puerta y le dicen, le vendo un producto y usted, no tengo, pero espérese, fíjese que es un producto muy bueno para usted, y usted la abre y de repente entró el comprador y ya cayó en la tentación y ya le compró el producto. ¿Verdad que sí, hermanas? Suele pasarnos, ¿verdad? Entonces, la tentación jaló a José, porque la tentación siempre va a jalarnos. Ven para acá. Pero Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta, ¿qué? Si usted cuando venga el compadre y venga el novio, hermano, etcétera, y soporta, ¿sabe qué? Va a ser feliz. No se metió en problemas. Dice el 12, y ella lo asió por su ropa. Imagínate, hasta le rompió por la ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Había temor a este joven? Jóvenes, levanten su mano. Busquen una mujer y un hombre así. Que cuando alguien de allá afuera los quiera incitar, ellos digan, no, porque estoy casado y tengo esposo y esposa y por él le soy fiel. Y es más, temo a Dios. Ve allá afuera, hermanos. Hoy lo que más prolifera es la infidelidad. ¿Cierto o no? ¿Sabe por qué? No hay temor de Dios en la gente. No hay temor. Pero los hijos de Dios tenemos temor, ¿verdad? Continuamos. Dice que huyó y salió. Y esto nos enseña otra enseñanza. Cuando venga a ti la tentación, no coquetees con ella. No hables. ¿Qué tienes que hacer? Huir. Si te quedas, ya perdiste. Está contigo la comadre y te dice, mira, comadre, vamos a hacer esto y esto. Y tú te quedas ahí, ya perdiste. Si te das cuenta que el compadre, la comadre, el vecino, el suegro, la suegra te está diciendo, ¿sabe qué? Me tengo que ir. Ahorita regreso. Y sálgase. Porque si no, cayó. Versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad que nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Siempre el mundo querrá perjudicarnos. Siempre, hermanos. Querrá enlodarnos, ensuciarnos. Pero encontramos, y seguimos leyendo el pasaje, en el capítulo 40 y el 41, encontramos que Dios siempre estuvo con José. ¿Sabe por qué? Porque soportó la tentación. Aunque luego fue a la cárcel y estuvo en la cárcel y su amigo del copero, Dios lo sacó. Dios lo guardó y lo prosperó y llegó a ser el segundo en Egipto después del faraón. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque había temor en José y porque soportó la tentación. Cada uno, hermanos, seremos felices, bienaventurados, si soportamos la tentación. Amén. Vamos a regresar al texto de Santiago 1:12 para ir avanzando. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, ahí la palabra prueba, doquimos, significa aprobado. ¿A cuántos les gusta después de hacer un examen que se lo entregan y que le digas, estás aprobado?
¿Ah, que sí? Qué bonito se siente eso. Que te entregan tu examen y dices, acreditaste, tienes tu título. Qué bonito se siente, ¿verdad que sí? ¿Sabe que de igual manera es en Dios? Después de que soportamos la tentación, dice después que cuando haya resistido la prueba, doquimos ser aprobados, que hayamos resistido la prueba. Qué hermoso es eso, hermanos. Acompáñenme a 1 Corintios 11:19. 1 Corintios 11:19. El apóstol Pablo le escribe a los de Corinto, una vez regresamos para afianzar más el punto. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya, ¿qué dice, hermanos? ¿Sabe que cuando hay problemas en las iglesias siempre hay una tentación en irte con los rebeldes o quedarte con los hijos de Dios? ¿Cuál es el problema en las iglesias el día de hoy, hermanos? Las divisiones. Y es una tentación. Ahora, ¿quiénes son los que dividen? Los que están rebeldes. ¿Se acuerda de Coré? Coré fue un rebelde, era levita. Y agarró los de Efraín y dijo, vamos en contra de Moisés, porque él no solo puede ser el único que pueda aquí dirigir la alabanza, también nosotros. Y mucha gente arrastró Coré. Y toda esa gente murió juntamente con Coré. Porque siempre, hermanos, el que es rebelde deja de verse a sí mismo y ve a los demás. Es decir, siempre un rebelde ve la paja del otro y no ve su viga. Y piensa que él no tiene errores. Alguien que entra ahí, hermanos, piensa que él no se equivoca. Los demás se equivocan, pero él no. Si usted le pregunta a uno de ellos, solamente es que él se equivocó, es que él dijo lo otro, es que no lo hizo bien. Y él no se ve que también es un ser humano y también se equivoca. Y la tentación está en irte con ellos, con los que no ven, que también tienen defectos. Y Jesucristo, y aquí dice Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, ¿qué dice, hermanos? Aprobados, doquimos, los que pasaron la prueba. Siempre estará una tentación también en el área de la división. Segunda a los Corintios 10:18. Ya vamos a ir concluyendo. Segunda a los Corintios 10:18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. ¿Sabe que hoy hay mucha gente que dice es que yo tengo mi casa porque yo lo he hecho, con el sudor de mi frente? Mi carro, mi casa, mi negocio es porque yo lo he hecho. Y se olvidan que lo que tienen es porque Dios les dio salud, inteligencia y vida. Que no suceda eso en nosotros. Casi siempre sucede. Llega de repente el ego. Es que por mi esfuerzo, porque yo puedo. No, hermanos. Lo que tenemos y lo debemos alcanzar fue por la gracia de Dios. Si es inteligente, es porque Dios te la dio. Pablo dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios, ¿qué dice? Lo que ha alcanzado ha sido porque Dios me lo dio. Tengo una familia porque Dios me dio un buen esposo, me dio unos buenos hijos. Tengo un buen negocio porque Dios me dio sabiduría. He alcanzado trascender porque Dios se agració de mí y me dio. Pero la tentación está en que tú digas, no, es por mí. Y luego te la creas. Vamos a concluir. Vamos de regreso a Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, hay una promesa. Qué hermosa promesa. Recibirá la corona de vida. ¿Qué significa la corona de vida?
Sabe que aquí Santiago tenía también en mente lo que tenía Pablo. En aquel tiempo existía en Grecia lo que conocemos como los Juegos Olímpicos. Y casi, bueno, siempre al ganador, no había medallas, se le daba una corona de guirnaldas o de laurel. Pero eso a la semana se echaba a perder, se secaba. Y ya, se quedaba hasta ahí. Pero aquí la Biblia dice que el que haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, algo que nunca dejará de ser. Que Dios ha prometido, ¿a quiénes, mis hermanos? A los que le aman. Y aquí concluimos con algo muy importante. En la medida que tú obedezcas a Dios, tú lo amas. Es decir, el nivel de tu obediencia a Dios es el nivel del amor que tienes a Dios. Si tú a Dios lo obedeces poquito, poquito lo amas. Si tú lo obedeces mucho, tú lo amas mucho. Véalo con sus hijos. Dígale, hijo, va a hacer esto. Y si el hijo te ama, va así. Y si no, ahorita voy. Después, en 5 o 10 minutos. Dios nos dice a nosotros, deja de hacer esto. Pero como no lo obedecemos, no lo amamos. ¿Sabe que hay una gran promesa, hermanos, en este pasaje? Que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a concluir en Hebreos 10, 23. Hebreos, capítulo 10, versículo 23, perdón. Dice el escritor de Hebreos, hermanos, algo muy importante para nosotros en esta última predicación, en el tema de la tentación. Mantengámonos, ¿cómo? Firme. Mire, hermano, yo sé que vendrán a su vida luchas y pruebas, pero manténgase firme en el Señor. Firme. Firme significa no regresar al mundo. De allá venimos. De allá Dios nos sacó. Creo que si el mundo hubiera sido bueno, allá estuviéramos. Pero de allá Dios nos sacó. Mantengámonos firmes. Sin fluctuar, es decir, sin titubear. Sin cavilar en dos pensamientos. La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. ¿Qué es Dios, hermanos? Fiel. Porque fiel es el que prometió. Todos los días tendremos tentaciones, hermanos. Hermanas, todos los días. Pero aquel que te llamó, aquel que nos llamó, Él es fiel para guardarnos y sostenernos en medio de las tentaciones. Manténgase fiel en el Señor. Manténgase firme en el Señor. Porque lo que Dios prometió, tarde que temprano se cumplirá en nuestras vidas. Y concluyo con el texto de Santiago 1:12. Felices y dichosos son el hombre y la mujer que soportan la tentación. Porque cuando hayan resistido la prueba, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por esta palabra. ¿Sabe que uno de los frutos del amor, hermanos, es que el amor produce paciencia? Si amamos, somos pacientes. Tarde que temprano estaremos delante de nuestro Dios. Y lo que hoy escuchamos, porque hemos leído en la palabra, lo veremos plasmado en Cristo Jesús. Y ya no habrá más llanto ni más dolor. Le invito a que incline su rostro. Amantísimo Dios, muchas gracias te damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos a soportar las tentaciones que vendrán, Señor, contra nosotros. El mundo vendrá con fuerza y querrá alejarnos y sacarnos del camino en Cristo Jesús. Pero te pedimos que nos des fortaleza para ser afianzados en tu palabra. Porque tu palabra será lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Por los jóvenes, por las jovencitas, por los padres, por las madres
que tienen tentaciones en sus vidas personales, que luchan, Señor, que se mantengan firmes, que puedan ser hombres afianzados, que cuando venga la tentación sean como José, que huyan, que corran, porque es mejor agradar a Dios que agradar al hombre. Ayúdanos, bendito Dios, porque queremos ver un día, Señor, esa promesa hecha realidad de nosotros. Guárdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano.